Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Aliliancho Reguna Panaikuna, no canjes que piñata y apamanta. No, nuevamente estamos aquí para nuestras clases habituales de quechua, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado esta semana? Nosotros vamos a empezar esta tarde, vamos a definir los minerales en el mundo. A ver, alguna para alguna con no van a saber que tiximuyo pinacunata es salikunata o es un minerales en quechua se llama sali. A ver, ya que salikunata o ya chasun saber y macunan gasca, no ya che solamente erixis caleta ya. Entonces vamos a empezar con esto, con los minerales, ¿no? En clase anterior ya habíamos hecho nosotros, ¿no? Habíamos hecho ya, los insectos, rik chiwikuna, ya chiwikuna truans, ya kunan hamuk clase kuna pejro asun sinatanya tja, que kilakuna sutinta, chemanta punchakuna sutinta, chemanta imakuna tja chaymanta imaymana kashan runasimipi yachanapaq anchaykunata kunan qarwasun saber nata salikunamanta sali los minerales. Ay qillqalaypis ma tukurakapusqataq. Ahí está. Los minerales en el mundo, Teximuyupi, salicuna, ¿no? Sali, los minerales. Y makunata rexisjalete y achachigis mana rexisjaleta mana no yachachigis mancho. Les enseño todo lo que conozco y lo que hablo. Escribo como hablo. Y como hablo también escribo, ¿no? Entonces vamos a ver, ya vamos a empezar por los que hay, ¿no? Los minerales aquí en nuestro ámbito, ¿no es cierto? Tenemos el sillar, ojra, todos conocemos, ¿no? Oj- Ojra, ¿no? Ojra es sillar, ¿no es cierto? Sillar. Después tenemos rumi, piedra. Piedra. Chaymante Inmaculada Camar, tierra, jalpa, ¿no es cierto? Jalpa, tierra. Jalpa. Jalpa, pues hay que pues hablando, ¿no? Por ejemplo, el sillar can 15 clase, tawa clase A. Auxiliar con acá que llora. Auxiliar can medio amarillo, ¿no? Octaj can medio medio gris, ¿no? No 15 clases, no eres nata, yo conozco tres clases de sillar, ¿no? Hay un medio gris, hay otro medio amarillento y el blanco, ¿no? Así es. Chimantare, Rumi, pues, ¿qué clase? Rumi caliza, chimanta, cuarzo, y mi manera, Rumi, pesaric, Rumi, Eric, ¿qué clase Rumi, pesaric? ¿No es cierto? Las piedras, pero estamos haciendo los minerales en el mundo, ¿ya? Chimanta, halpa, la tierra, por ejemplo, hay tierra, ¿no? ¿Cuántas clases de tierra? Yo conozco tres clases.
hay tierra blanca, hay esta tierra humosa, tierra amarilla, ¿no? Y tierra, no, hay bastantes clases de tierra también, ¿no es cierto? ¿No? Chaga quince clasita no kapsan ataka halpa kunataka no arexen, rik, che manta che yuraja halpa kan rik, na yuraja halpa, che to contan yanin, ¿no es cierto? Tierra blanca, ¿no? Contan ya, con tan tierra blanca. Che manta imagunata ako, ¿no es cierto? Ako. Ako, arena, ¿no es cierto? Se van a imaginando otra vez, cachi, cachi, sal. Che cachi kuna piscan que es que clase, rumi cachi canric, yorah cachi canchando, poca cachi, ¿no es cierto? Hay tres clases, ¿no? Sal, hay tres clases. O de repente hay cuatro clases, ¿no? Yorah cachi, rumi cachi, che mandare nakari que akokachi, ¿no? Kangrika, 15 clase te no rexini, ma rex khaliata ya chat no mana ukta kareke, ya chachigis mancho. Después, ¿qué más hay? Tica, tica cosa adobe, adobe, Rick, adobe también tronco halpamanta, ¿no? Halpatrix, machtarik, aclaron con romenda, pues no romenda, pues en la semana que ichuan sa soyunko ichuan sa kleyunko che manda trai ko non hichango sa roronko che adobe rap sumat or koronko es adobe se llama tica che manda magunada través na qori qol khair qori 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 es oro, ¿no? Oro. Colque es plata, ¿no? Plata. A ver, che, alguna che mandar y alguna te Cespe, ¿no es cierto? Hay cespe. Cespe. Cespe y mata. Es vidrio, ¿no es cierto? Vidrio. Kan campo pups kamare crispe con acá que llora crispe chacona can se llaman diana chacuna se manda azul de chacona can crispe chacona es una crispe. Vidrio. Chemante imaguna can a ver. Chemante imaguna can los minerales. ¿Cuáles son los minerales? A ver. Orco, ¿no? Orco. Orco es cerro, ¿no es cierto? Cerro. Orco kuna pescan hatun orco cheman de camuyo orco cheman to lo macha kuna pescano ajna, ¿no es cierto? Cheman de canarik ajna can pamba kuna pescarik cheman dari imakulat can kulurumi. Rumi. Che kulurumi imatjares es el cascajo, ¿no es cierto? Cascajo. Chemante imagunata recién saber, imagunata recién saber. A ver. ¿Ah? Imagunanga a ver na recién saber. Chaco, recién chaco tamana, chaco. Chaco. Esto es una tierra medicinal, ¿no? Chaco. También existe tres clases. Medio blanco, medio
verduzco y otro medio amarillo. Chacucunagan, Warmicunapache, Chemant Haricunabo Sampiachi, ¿no? Fresco, Che Maikengas, digamos, fresco, Maikengas, Onicams, ¿no? And Chegunagan, Che Chacucunaps, Che Urjucunabegan. Los que conocen, pero llevan ese chaco, es medicinal. Para riñón, para hígado, no sé, para eso, ¿no? Los que, los, los curanderos saben todo de eso, ¿no es cierto? Del chaco. Se llama, imagínate, recién saber. Tierra medicinal. Tierra medicinal, o sea, medicamento, no es cierto. Chemante Inmaculada recién saber. Isco, Isco te recién hizo un ancho. El isco, ¿qué cosa es el isco? Es cal, piedra caliza, ¿no es cierto? Es cal. Con este isco, pues, antiguamente pelaban los cueros, ¿no? Los cueros de ganado, vacuno, después de oveja, así. Por ejemplo, con este isco, con este cal, pelan, ¿no? Por ejemplo, para hacer tamales, ¿no? El maíz, ¿no? Su cascarita, ¿no es cierto? No va a estar pelando uno por uno, sino con eso lo ponen el cal, entonces lo lavan así, lo hacen hervir un poquito, entonces ya está, ¿no? Entonces, con este cal, con el isco, pelaban los cueros así del ganado vacuno, ¿no? Así, un proceso lo hacían, pues, ¿no? Los que hacían entonces son las curtiembres, así manualmente lo hacían, pues, ¿no? Che su mata tejada, pero su mat orgorón carcasan kunat, che manta que isco anchurango, che manta que na chanchi kunawan anchurango. Bonito es el proceso para hacer calzados, ¿no? El cuero para zapato, así natural, ¿no? Che manta huacachu kunat, eso se llama huacacho. Ese zapato pues, duraba 3 años, 4 años. Y a base de estaquilla lo hacían ese zapato. Y cosido también con el mismo tinto. Ah, así hacían por los zapatos, ¿no es cierto? Bueno, para uno. Ya esta parte han copiado, ¿no es cierto? Ya listo. A ver, aquí vamos a entrar. Aquí bueno, nos falta todavía taco. ¿Qué cosa es el taco? El taco. Hay otros que conocen, hay otros que no conocen. El taco, ¿no? Por ejemplo, ahorita por Canas, no sé, por ahí han encontrado un cerro, ¿no? Esos cerros así, medio rojizos, esos rojizos, eso es, pues, son pinturas naturales, ¿ya? Chay soten taco. Chay taco amio pintago una señal ta choraj kunama unam llama kunama alpaca kunama anche kunama choraj porque pintan porque umacham pips mucho cham pips umantaps narungo tiñirongo anche soten taco, ¿no? Eso existe, pero no aquellos que conocen y dicen, pero efectivamente existe taco. Eso se llama el taco. Color, ¿ya? Si hay y meta trozos, no van a saber, a ver. Vamos a hablar del agua. ¿El agua es mineral o no es mineral? A ver, imanen esto, a ver, para poner acá, digamos, en Tercemuyupe salicuna. ¿El agua es mineral o no? Ya, una tarea, ¿ya? Tienen que investigar, tenemos que investigar, ¿no? El agua es mineral. Agua. Uno. Uno.
wakin kanin kore que yaku ninko chayman imanata sutichanku unutapas porque no agreses qalete yachachisayis nishan no chayna qari que unuta wakinqa yaku ninku chaymanta ch'uya ninku imanata sutichanku que runasiminchisqa que uklao nakunapipas que tiqsimuyupi kan llaqtakuna runasimi parlaq runasimi thawtiq runasimi siqiq pero mana igualchu mana wakinqa uqniraqta qillqanku uqniraqta rimanku ¿no es cierto? Mana igualchu chay na wakin llaqtakunapiqa unu ninku yaku ninku chaymanta ch'uya ninku aqna después el agua es mineral, ¿no? ¿Qué cosa compone pues, el agua? Hidrógeno y oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, el hidrógeno es mineral, el oxígeno también es mineral y por lo tanto, eso está dentro de los minerales en el mundo, ¿no? Dentro de Xemuyo Pisalico, uno, ¿no es cierto? Che uno pues can la marcoche, mamacoche, ¿no? La marcocha es el mar y mamacocha mamacocha lago, ¿correcto? La marcocha. La marcocha que en Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico, Mar Rojo, eso son la marcocha. Mamacochare, por ejemplo, puede ser el lago Titicaca y puede ser otros lagos así grandes, se llama la mamacocha. ¿No es cierto? La marcocha es el mar. Mamacocha son las lagunas o lagos grandes, ¿no? Y por lo tanto, que Cochacunapas es mineral, ¿por qué? Porque está pues, con coche, porque está ahí el agua. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces, aquí en la ¿cómo va a ser mineral pues, el agua? No es mineral, es bueno, porque tiene hidrógeno y oxígeno, son compuestos. No solamente tiene pues, hidrógeno, oxígeno, tiene también potasio, magnesio. Por ejemplo, el agua del mar pues, es salado, entonces tiene bastantes compuestos químicos, ¿no? Tendrá calcio, tendrá oxígeno, hidrógeno, magnesio, cloro, sodio, así, todas esas cosas contiene por ejemplo, el agua. Y por lo tanto, el agua es mineral. ¿Ya? O alguna. Después, ¿qué cosa vamos a hacer esto, no? Del agua. Por ejemplo, nosotros podemos decir por ejemplo, no van a saber por ejemplo, la granizada, la lluvia, por ejemplo, la nevada, también son minerales. ¿Por qué? Porque son, digamos, del agua. Por ejemplo, por el vapor, ¿no? Que emiten en la tierra, entonces se van hacia el cielo, suben hacia arriba, entonces se forman pues, en nevada, en granizada, en lluvia. Y por lo tanto, el granizada, chiche, ¿no? Chichi. El granizo también es mineral. Esto es líquido. Líquido.
La nevada también es mineral, ¿no es cierto? Después, la garúa, el hipo. Ah, no, pues siempre no, nosotros. Hipo, garúa. El hipo también es mineral. Chemante y macunat javer casi a ver. Entonces, uno manda que ikun wakirik. Entonces, por lo tanto, el chiche, el rique, la garúa, todo eso es química. Eso es sal, mineral. ¿Ya? Chemante de nari. Por ejemplo, el estado del agua, ¿no? Ese estado líquido, gaseoso, sólido, chayguna pia que iguna na working rik, chay purik, que chik chayguna working. Chaymanta na pasa pollo, también es este mineral. A ver, les voy a dar esta tarea, a ver, el pollo si es mineral o no. Pollo. El pollo es el pollo. Esto es el chaymanta pollo pskanay chaymanta kan niblina chaymanta na che nakuna viento también es otro mineral, ¿no es cierto? ¿Ah? El viento. Guaira. Guaira, el viento, ¿no es cierto? Imamanta guaira walking, guaira. Guaira maimanta ham imainata walking guaira. Por ejemplo, guaira walking que pachamamansia que texsimuya kuyun. Purishana que sumachta tijirakusha no ganspach mana no ganskan cuenta tapanch, pero sin embargo na ojlao kunamanta ojlao na kunamanta che ojlao namanta avión kunamanta khawamun ko manche kunamanche que tierra que muy nak texsimuy muyisha kuyisha purisha ya anchiya puriskan pichena muyusan takcheka onata waira ta phukuriki aknata che waira guna juntari kuspa purin waira psachka klasia waira kan ki llaqtanchis muyu waira wakin waira kan napi que Perú suyupe muyukuna wakin waira kuna kan que na ojlao na kunaman ojlao teximuyukunaman purin che dai como na es vientos huracanes ningún chego narik che ashka kalasia waira pues no. No hagan chaymanta imakunata kas a ver entonces chaykunata averiguanse a ver chayta surimashani manachos yankata shurarishani a ver salikuna munke puyo waira chaykunata ah wakin ganing wana yankat imata cheta imakum pues naspaya chaymanta imata khabar imat a ver Nina, el fuego, Nina. El fuego, el Nina. Nina también es un compuesto químico, ¿no? Entonces ahí está es un compuesto químico, tiene el oxígeno, nitrógeno,
Chay mantara dióxido de carbono anchaykuna anchaynapi chay fósforo hapichinapaqpas, ¿no? Chay nina, es el fuego, también está dentro de los minerales. Chay salikunaq chawpinpi chaypis kallashanta. Chaykunata a ver namunkicha, ajurimunkicha chayta chayta rimasani, uyankata rimasani chaykunata. Chay nuqa chaykunata churasani que salikunaq chawpinpi. Por ejemplo, estoy poniendo pues, acá el agua, el granizal, el rique, el hipo, el puyo, guaira, el nina, ¿no? ¿Mm? Nube, guaira, viento, nina, fuego, ¿ya? Chaygunata. Después, kajke salikunaq chawpinman, churarasaq nuqanata k'uychita. ¿Qué cosa es el k'uychi? K'uychi. A ver, también otra tarea. A ver si el arco iris está dentro de los minerales. El cuiche. El cuiche, para mí, está dentro de los minerales. Cheta, kangunap cheta, ajuerimungisea. A ver, si kaita sori masani maracho si meneche. A ver, cuiche imagínate. Cuiche por ejemplo, kangriki ajna tardiaikuta, umanacheqa ya nata sukhayaita. Por ejemplo, una pachamanta, dos pachamanta, tres pachamanta, riki hasta sohtahoras pachankama, inticha kangriki, hasta, ¿no? Hasta piscahoras sukankama cha, kangriki inti. Cheqa intia nata kanchan. Ojo, nape campukunape kan vidriokuna qispikuna kan anchaykunama pa no ipuqtin chaychakunaman churannas chaykunata k'anchata hata reflejo nisqata qun. Es la refracción, ¿no? No, chaychakuna es la refracción. K'anchamun naspa ajna muyuta nasqa ojladoman chaychimun chay sutan arco iris. Che arco iris se canchis nakunaik canchis limpio colores, ¿no es cierto? Ancheguna che arco iris, no capaz che arco iris pues mineral, porque che coichi chaupe picachar ipupara, che ipupara para che walking mana ipupara gachtan mana walking mancho, ¿no? Ajna wawqikuna chayqa inti k'anchanriki chaynaman chay qispichakuna kan urqukunapi anchayman chaymantañata kutichimun kaqa paraqtin chaychakunaman huk ladoman chayqa kanana ishkay pata kinsa pata ima k'uychipas kanriki huk k'uychiqa hatun k'uychi patanta rin kaq patantaqa huk k'uychip karashanta ajna wawqikuna panaykuna. Entonces el arco iris también está dentro de los minerales. Chaymanta imakunata qarqunqasani imakuna, a ver, qué cosa hay. Casi muchas cosas, pero para los minerales, pero mana sotenti yachanichu. Mana yachanichu sotenta chayqa mana chayta no yachachikismanchu. Nitaqa nuqapas urquymanchu uqladumantapas wakinkuna yachasqanmantapas urquymanchu chaykunata sinoqa nuqaqa yachachishaykichis yachasqallayta. Kawasqallayta, ¿no? Eso nomás. No, yo no les puedo enseñar otra cosa, pero una por otra, porque yo no sé de tantos minerales que hay en el mundo, pero sin embargo esto les enseño lo que yo sé, lo que yo conozco, ¿no? Eso. Por eso yo les estoy diciendo a ver si arco iris, por ejemplo, el fuego, el viento, el nube,
la granizada, el agua, todo eso, a ver si pertenecen a los minerales. A ver, eso le estoy dejando como una tarea para que puedan investigar, ¿no? Y para que puedan conformarse, pues si es efectivamente está bien lo que les enseño o es que de repente van a decir de que no es verdad, ¿no? Entonces, o alguna panaiguna, cheilata na yachasqayta kunan un chorwaran salikunamanta, teqsimuyupi salikuna, ¿no? En el mundo, los minerales, los más importantes, los que conozco, lo que yo conozco, ¿no? Pero hay otros que conocen bastante, muchos, entonces no, es que no sé pues, el nombre en quechua, ¿no? Claro, en castellano, en inglés veo, conocemos mucho, pero sin embargo en quechua pues no conozco. Por eso les estoy diciendo, les enseño lo que yo conozco, lo que he visto, lo que yo sé, ¿no? El nombre de esos, de los minerales. Bueno, amigas, amigos, ojalá que esta clase les haya parecido mejor, ¿no? Entonces, conmigo será hasta otra ocasión. Ya en otra vez de repente vamos a hacer el nombre de los meses, de los días de la semana, o vamos a hacer nuestras vestimentas, ¿no? Achanskunamanta. O tantas cosas tenemos que hacer, por ejemplo, animales cuadrúpedos, animales con pluma, animales que vuelan, tantas cosas que tenemos que hacer mucho, ¿no? Entonces, conmigo será hasta otra ocasión. Buenas tardes.